11. Los orígenes apostólico-patrísticos de la misa tridentina. Conclusión. Por Sor María Francesca Perillo. Conclusión. La misa llamada tridentina tiene un núcleo central inmutable, establecido por el mismo Cristo, continuado y perfeccionado por los apóstoles y conservado intacto a través de 2 milenios de historia. La trama de ritos y de ceremonias que la caracteriza ha ido evolucionando poco a poco hasta alcanzar una forma casi definitiva a finales del siglo III, y luego vuelta de alguna manera definitiva por San Gregorio Magno. No han faltado elementos secundarios, la solicitud materna de la Iglesia no ha cesado de restaurar y embellecer el rito, removiendo de tanto en tanto aquellas escorias que amenazaban oscurecer el esplendor original. 72. Esta es la historia de la misa hasta la promulgación del nuevo misal en 1969, herético y alejado del dogma católico del sacrificio de la misa y que denunciado por el prefecto de la fe cardenal Octaviani y por el cardenal Bacci, léase el breve examen crítico del Naavas Ordo Missae del cardenal más eminente de la Iglesia Católica. Los eminentísimos cardenales Octaviani y Bacci, en el breve examen crítico del Naavas Ordo Missae, presentado al 47 Pontífice Pablo VI antes de la definitiva promulgación, no dudaron en afirmar que el nom, Naavas Ordo Missae, considerados los elementos nuevos, aunque susceptibles de valoraciones muy diversas, que aparecen sobreentendidos e implícitos, representa tanto en su conjunto como en los detalles un alejamiento sorprendente de la teología católica de la Santa Misa tal como fue formulada en la XXI sesión del Concilio de Trento, el cual, fijando definitivamente los cánones del rito, erigió una barrera infranqueable contra cualquier herejía que pudiera menoscabar la integridad del magisterio, es decir, el máximo responsable de la fe, luego del Papa, afirma que la misa nueva o es católica, en una nota del breve examen, en cuestión viene referida una cita del padre Louis Bouilley, 73. Según el cual, el canon romano data, tal como lo conocemos hoy, de San Gregorio Magno. No hay, tanto en Oriente como en Occidente, ninguna plegaria eucarística que, mantenida en uso hasta nuestros días, pueda jactarse de una tal antigüedad. A los ojos no solo de los ortodoxos, sino de los anglicanos e incluso de los protestantes que aún tienen en alguna medida el sentido de la tradición, tirarlo por la borda equivaldría, de parte de la Iglesia romana, a renunciar a toda pretensión de representar ya nunca más a la verdadera Iglesia católica. Nota 1, Romano Amerio, en su insuperable Aiouta Iunam, escribe que, leyendo las antiguas liturgias, como el Sacramentario de Viasca, que es del siglo IX, y encontrando allí las fórmulas con las que la Iglesia de Roma oró durante más de un milenio, se siente vivamente la desgracia sufrida por la Iglesia despojada del sentido de la antiquitas que, incluso de acuerdo a los gentiles, proxime acceditat Deious, e incluso del sentido de la inmovilidad de lo divino en el movimiento del tiempo. 74. 48. El cardenal Ratzinger, en contra de su propia práctica habitual, denunciaba ya hace años que con la reforma litúrgica postconciliar se había reemplazado una liturgia desarrollada en el tiempo por una liturgia construida en una mesa. La promulgación de la prohibición del misal, afirmaba todavía el purpurado, que se había desarrollado a lo largo de los siglos desde la época de los sacramentales de la antigua Iglesia, provocó una ruptura en la historia de la liturgia cuyas consecuencias solo podían ser trágicas. Se rompió a pedazos el antiguo edificio y se construyó otro, el hecho de que éste fuera presentado como un edificio nuevo, contrapuesto a aquel que se había formado a lo largo de la historia, que se prohibiera este último y se hiciera de alguna manera aparecer a la liturgia no ya como un proceso vital, sino como un producto de erudición para especialistas y de competencia jurídica, nos ha provocado gravísimos daños, la pérdida de fe de millones de católicos que, materialmente, han dejado de serlo, porque están engañados afirmando que su fe sigue siendo católica. Nada hay de común entre la fe del mártir San Hermenegildo, que se niega a comulgarla hostia consagrada por herejes. Por lo cual sufrió el martirio, y la fe de la mayoría de los católicos de hoy, que cada domingo reciben la comunión de manos de los herejes en un rito nuevo fabricado por una comisión donde asesoraron 6 protestantes, renunciando al martirio por la fe. De esta manera, de hecho, se ha movido la impresión de que la liturgia se hace, que no es algo que existe antes que nosotros, algo dado, sino que depende de nuestras decisiones. Se deduce luego, en consecuencia, el que no se reconozca esta capacidad de toma de decisiones solo a los especialistas o a una autoridad central, sino que, en definitiva, cada comunidad quiera darse a sí misma una liturgia propia. Pero cuando la liturgia es algo que cada uno se hace por sí mismo, entonces no nos dona más aquello que es su verdadera cualidad, el encuentro con el misterio, que no es un 49 producto nuestro, sino nuestro origen y la fuente de nuestra vida. 75. Bernardo de Chartres solía decir que, somos como enanos que están sobre los hombros de gigantes, por lo que podemos ver más que ellos no debido a nuestra estatura o a la agudeza de nuestra vista, sino porque, situados sobre sus hombros, estamos más altos que ellos. Que Dios nos conceda la humildad de reconocernos enanos, y la inteligencia si queremos ver lejos de permanecer sobre los hombros de aquellos gigantes que son nuestros padres en la fe. Sin esta actitud de la mente y del corazón, nos condenamos a nosotros mismos a una segura y tal vez irreversible ceguera.